Eh, y todo lenguaje aprendemos, hay que aprender a hablar. No nacimos hablando. Lo que hacemos para aprender a hablar es imitamos a alguien. Los hermanos, ponemos ojos en mamá, en papá, y empezamos a imitar los sonidos, lo que vemos en otro, es como empezamos a aprender cómo conversar. Eh, Vamos a ver un video súper corto, pero que nos da la imagen. बोलो I I, love I, of I, love I अरे love बोलो love love you you, I you. ओए बोलो I I love ¿Ves? No necesariamente entiende, pero ahí va. Y interesantemente, aunque no entiende exactamente lo que está diciendo, sus palabras tienen poder. Que entre los que entendemos inglés, vos lo ves, ¡ay, qué lindo! Dijo, I love you. Porque para nosotros están llenos de un sentido. He contado esta historia antes, perdón a los que conocen la historia, pero él revela, cuando antes de venir a Costa Rica estaba trabajando un tiempito en Bolivia con un grupo y sabía un poquito de español, pero quería aprender el idioma, pero la verdad es que por no entender muy bien español, no estaba tan seguro de que mis palabras realmente tenían fuerza. Porque uno habla y dice, pero muy poquito y quién soy yo, qué sé yo, digamos, como que entonces sabía que sí era sí, y no es no, y Taco Bell, y no sé, digamos, par de cosas. Y uno, entonces estoy en Bolivia, estoy con el grupo, estamos afuera, estamos trabajando, es súper, súper caliente y había un muchacho, un amigo mío que me traducía en cada lugar de donde trabajamos y esto que el otro. Entonces estábamos saliendo, íbamos a salir en el bus y había una pulpería, no había nada, estábamos en medio de la nada. En Cochabamba sí hay lugares donde no hay nada. Entonces había una pulpería, entonces yo le dije, mira, dame chance, quiero ir a comprar una coca. Tengo mucha sed, entonces me dice, te acompaño. Y no, yo lo puedo hacer. Yo, ¿qué tan difícil puede ser? Yo sé, Coca-Cola, coca, ¿qué? Entonces entro a la pulpería y hay una muchacha detrás del mostrador, guapilla, ¿cierto? Entonces que ahí está. Entonces yo entro y digo, coca, y ella me empieza a hablar. Yo ni idea de lo que estaba hablando. Entonces tenía mal hábito. Para dar la sensación que yo estaba poniendo atención, solo que no entendía. Yo siempre decía sí, como para decir de acuerdo, digamos, pero no de acuerdo porque no tengo idea de lo que está diciendo. Entonces, entonces ella habla y yo sí, coca. Digamos que, entonces decía como sí, 2 o 3 veces y cada 2 o 3 veces que decía sí, decía coca. Entonces ella empieza a hablar y yo sí, entonces como con ver sí, entonces ella coca, sigue a hablar y no. Entonces después de unos minutos se va y yo seguro que va a conseguirme la coca porque no veo dónde está la coca. Ella vuelve con sus papás. Entonces vuelve con sus papás y su papá empieza a hablarme. Entonces él me habla y yo, sí. Entonces él sigue hablando, sí, pero digo, coca. Entonces él mira a su esposa y entonces me habla otra vez y yo digo, sí, coca. Entonces en eso, claro, estoy durando como 5 minutos y llega mi amigo y me entra por la pulpería y dice, ¿qué le pasa?
te estás tardando tanto? Entonces yo no sé, no quieren darme una coca, no entiendo. Entonces él empieza a conversar con ellas y me mira a mí y me dice, ¿qué le dijiste? Entonces yo dice, sí y coca, nada más, no sé más palabras en español, es lo único que sé. Y me dice, es que acabas de comprometerte a casarte con la hija de ellos. Entonces que ellos digamos que estaban tan riéndose porque creían que yo había dicho sí a que iba a casarme con su hija. Entonces él aclaró el asunto que yo venía no por su hija, solo una coca y que entonces salí. El punto es que cuando palabras en el idioma correcto tienen poder. Y hay idioma espiritual. Hay una conversación espiritual. Y cuando vemos y leemos la Biblia, estamos viendo, si quieres verlo así, conversación de nuestros hermanos con papá. Y eso me aprendo cómo conversar con papá. Veo palabras de papá hacia mis hermanos. Hay personas, cuando aprendemos un lenguaje, lo aprendemos que los han existido antes que nosotros. Vos aprendiste cómo hablar de los que existían antes de que vos nacieras. De tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, es lo que te genera ese ambiente en cómo aprender un idioma. Veamos 2 Corintios 10. Tres al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ahora, argumentos son conversaciones. Requiere una conversación para generar un argumento. Y conversaciones son palabras. Y palabras salen de pensamientos. Os pensás algo y después lo decís. Bueno, no todos, pero la mayoría de las veces. Que contemplamos algo y después sale en forma de palabra en el contexto de la conversación. Y conocimiento es algo, entonces aquí es interesante porque hay maneras, básicamente está diciéndonos que hay argumentos, hay maneras de pensar, hay maneras de hablar, hay maneras de conversar que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y hay una manera de pensar, hay una manera de hablar cuando es sometido a Cristo, que abre entendimiento, que abre sabiduría, que me pone en conversación con Dios. Y si entonces me parece que es importantísimo de pensar, porque pensamientos espirituales generan palabras espirituales. Cuando
queremos expresar palabras espirituales, primero es formado en pensamientos espirituales. Pero ¿cómo formamos pensamientos espirituales? ¿Y cuál lenguaje usamos? ¿Y cómo entendemos? ¿Y cómo sabemos? Es como un idioma que ocupamos aprender de los que han existido antes que nosotros. Entonces, la semana pasada hablamos de la experiencia de Marta y María. María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando la conversación con el Señor. Tal vez ella estaba preguntando, tal vez ella estaba comentando, pero estaba en conversación directo con Jesús. Ahora, cuando eso sucede, ella estaba exponiendo su corazón, su mente, su manera de pensar, estaba sometida a Cristo. Marta, por el otro lado, estaba súper ocupada y estaba llena de su manera de pensar y estaba llena de sus palabras. Y sus palabras y su manera de pensar tenía su lógica, pero no expresaba el corazón de Dios relacionado a la situación. Expresaba su queja, su frustración y su punto de vista. Ahora, Marta, en este caso, Jesús la confronta porque los pensamientos y palabras de Marta no estaban sometidas a Cristo. También la vez pasada explicamos cómo puede haber ella alineado su corazón y tal vez hubiera estado en esa actividad, pero con su corazón, su mente, su actitud sometido a Cristo. Pero no fue el caso. María, por el otro lado, está en una conversación donde está literalmente sometida a Cristo. Entonces me pregunto, ¿cómo es que nosotros prácticamente podemos entrar en ese tipo de conversación? Donde nos sometemos a conversar con el Señor, donde nos ponemos sentados como María. Esto quiero tomar esta charla no tal vez como una charla típica donde desarrollamos una gran cadena de ideas, sino que algo práctico, algo simple, enfocado en un solo pasaje, porque la verdad es que en la vida espiritual, creo que las verdades espirituales que son profundas no son las cosas que son sumamente complicadas, que son difíciles de entender y de desglosar y hay que agarrar de aquí a allá, así, así. Esa parte existe, pero creo que no es la parte profunda en el espíritu. Porque creo que la profundidad espiritual es las cosas simples, pero experimentados profundamente en el corazón de uno. Por eso, a primera vista, puede sentir simple. Jesús mismo, yo soy pan. Ay, por favor, explícanos. Parábolas por encima son simples, pero entendidos, son muy profundos. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy luz, por encima parece simple, pero cuando uno lo experimenta, lo vive, lo entiende, lo mastica, lo traga, empieza a ser algo enormemente profundo, espiritualmente hablando. Entonces, vamos a ver Salmo que tal vez muchos de nosotros conocemos, Salmo 23. Pero cuando uno va aprendiendo, yo recuerdo, sigo aprendiendo español, pero en los primeros años, poco frustrante porque uno quiere más bien poner todo en cámara lenta, especialmente ciertas personas. Empiezan a hablar con uno y es a una velocidad y uno dice, agarré cada 3 palabras y no sé, más o menos, ahí voy bateando. Que
Entonces, como que yo trabajaba en un banco y siempre que ayudé en mis primeros años aquí a ayudar a desarrollar un banco de desarrollo. Y cuando tenía a alguien que me venía y se sentaba frente de mí, no hablaba español tan bien, entonces me explicaba el proyecto, pero siempre me faltaba una palabra clave y seguro que decían esa palabra como 5,000 veces en la conversación, pero era la palabra que no conocía. Entonces yo, bueno, no sé de qué se trata el proyecto. Entonces como que a veces hay palabras claves, entonces ¿qué ocupamos hacer? Cuando escuchamos algo, cuando estamos en proceso de aprendizaje, tenemos que ir más lento para realmente agarrarlo y no más rápido. Velocidad no es nuestro amigo a la hora de aprender un idioma. Ir más despacio es a nuestro favor. Entonces, como concepto, cuando llegamos a la palabra y queremos en algún momento, como decir, Señor, quiero presentarme a tus pies, quiero conversar contigo, quiero estar, y ojalá que esto es algo que es como de rutina, ojalá que sea algo como de todos los días. Pero hay varias cosas que en ocasiones distintas hago, voy a mencionar algunos. Vamos a leer todo el Salmo y después repito. Salmo 23, 1 al 6. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa al rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Una de las cosas que me gusta hacer cuando veo algo así, tomamos el primer versículo, es darle énfasis en cada palabra y escuchar cómo suena en mi corazón, qué toca, qué detona. El Señor es mi pastor. O puedo decir, el Señor es mi pastor. O puedo decir, el Señor es mi pastor. Porque cada vez que enfatizo una palabra distinta, algo diferente me llega. Otra cosa que hago es, le doy otras palabras. Y si no entiendo bien, estudio para qué es esa palabra, cuáles son las implicaciones. Tal vez alguien no sabe qué es un pastor, no está hablando de pastor, está hablando del que cuida ovejas. ¿Okay? Pero ¿cuántos de nosotros conocemos pastores? Yo por casualidad tengo un tío que es pastor, literal, de ovejas. Pero no muchos de nosotros tenemos así, como de personas así. Entonces no sabemos, esa palabra tal vez no tiene ningún significado. Entonces si vas a leer este pasaje, una pregunta sería, ¿qué hace un pastor? ¿Y cuál es la relación? Y si uno lo estudia y lo ve, entonces lo lee así, le dice, el Señor es quien me cuida, el Señor es quien me guía, el Señor es quien me protege, el Señor es quien me provee, el Señor vigila por mí, el Señor me conoce por nombre, el Señor está presente conmigo. Todos son verdad de un pastor. Y
cuando declaro esas verdades, entonces de repente, wow, la riqueza como me llena. Es como me llena de otra forma de pensar. Esas son maneras. Pero la manera que quiero describir hoy es, muchas veces leo un pasaje como este y lo veo en pasado, presente, futuro. Permito que haga revelación sobre pasado, presente, futuro y genera tres actitudes distintas dentro de mí. Cuando lo veo de pasado, trae convicción, porque lo veo como luz sobre lo que hice, o mejor dicho, sobre lo que no hice, y despierta mi confesión. Cuando lo veo en el presente, lo veo como instrucción, como algo que está guiándome por el presente. Cuando lo veo como una promesa, como la verdad de mi futuro, despierta gratitud. Entonces, el mismo pasaje trae convicción, trae instrucción y trae gratitud. Veamos. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Si yo pienso en pasado, ¿qué identifico? Que no estaba descansando, estaba estresado. Entonces despierta, Señor, perdóname por no haberte dejado guiarme, porque tu corazón es guiarme a pasto verde y yo estaba enormemente ansioso. Ovejas tienen esa tendencia, no tienen que por eso Jesús habla del que se perdió, porque no siempre siguen. Y identifico en mi propio corazón cuando me desvié y lo confieso. Señor, me desvié. No buscaba no estaba en ese lugar de verdes pastos, no estaba descansando. Más bien estaba por mi propia esfuerzo tratando de generar mi propio descanso, tratando de encontrar mi propia agua y la verdad es que estoy agotado. No me siento infundido de nuevas fuerzas. Señor, perdóname, límpiame, lávame. Y es un proceso de confesión. Después lo veo como una instrucción del presente. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y para hacerlo en el presente, muchas veces lo que pongo es mi nombre. Lo hago muy personal. Lo pongo como el Señor dándome instrucción. Entonces yo lo escucho así. Cris, yo soy tu pastor. Nada te faltará. Te guío a pastos verdes para que descanses. Te conduzco a aguas tranquilas para darte fuerzas nuevas. Y cuando lo escucho así digo, ahí sí, que así sea. Y no resisto la guía del Señor. ¿Por qué? Porque está para guiarme a pastos verdes. Su anhelo es llevarme a aguas tranquilas para darme fuerzas nuevas. Y lo escucho como instrucción al momento, a mi vida, al presente. Porque cuando pongo mis ojos en el Señor es cuando sigo su guía. Si mis ojos están en lo que me hace falta, en vez de estar en el Señor, no puedo seguir al Señor. Si mis ojos están puestos en la escasez, no estoy prestando atención a por dónde el Señor quiere guiarme. Cuando lo escucho en forma futuro, lo escucho así.
el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me va a llevar a verdes pastos, me va a hacer descansar, me va a conducir a tranquilas aguas y me va a dar fuerzas nuevas. Y genera no solo confianza, genera gratitud. Una sensación de gratitud me consume. Y de sentir y pensar, wow, Señor, eso es demasiado, qué chiva. Y la sensación de gratitud que siento realmente real en el momento es como de promesa. Seguimos. Brincamos al 4. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Pasado. Oh Señor, mis ojos estaban puestos en mi temor. Se me olvidó que estabas a mi lado, si soy honesto. Perdóname por ignorar tu presencia en mi vida. Actué como si no existieras. Perdóname. Tu gracia me lava, me limpia, me libera. Si soy honesto, estaba demasiado temeroso. Y aquí me instruyes. No temo peligro alguno, Cris. Perdóname. Trae convicción. Porque lo veo como sobre lo que ha sucedido y no lo veo. Y es como una luz que revela donde mi conversación interna no estaba de acuerdo, no estaba sometido a la verdad de Cristo. Y lo que eso deja, como vimos en 2 Corintios, es que permite que establezcan fortalezas del enemigo, campos de batalla donde el enemigo puede poner un pie para atacar. Eso es una fortaleza, es como una base de acción. Y cuando en áreas de nuestra vida, si actuamos en una forma no pensada, bases de acción del enemigo se establezcan con fuerza por hábitos en nuestra mente y se establezca en nuestra manera de pensar. Y recuerda que mi manera de pensar produce mis palabras y que si mis palabras son espirituales, tiene que existir pensamientos espirituales. Y esos pensamientos espirituales, cuando son sometidos a Cristo, me permite derrumbar, el destruir por la fuerza que contiene esa fortaleza del enemigo en mi manera de pensar. Muchas veces el temor es una de esas fortalezas que aceptamos como parte de, cuando en realidad, tal vez podemos decirlo tan fuerte como decir es un pecado. No es está bien sentir temor, pero cuando el temor me frena de someterme a la presencia del Señor, lo acepto, que me congele, que me pierdo confianza en Cristo y que no confío y que, ¿por qué? Por tener los ojos puestos en lo que me produce el temor. Cuando la instrucción del Señor es suave, un momento. Es cierto, hay valles tenebrosos, pero te invito a no temer peligro alguno. ¿Por qué? Porque estoy a tu lado. Y si hemos abierto el corazón a Cristo, si hay una verdad en la Biblia, si hay una promesa en la Biblia, es esta, que el Señor ha dicho, nunca te voy a abandonar. Si he puesto mi fe en Cristo, si hay algo de creer en la resurrección, que el Espíritu de Dios resucitó y que yo creo en eso,
hay una realidad que es real y es que Él ha depositado su espíritu dentro de mí. Y si eso ha sucedido, si hay una promesa sobre mi paro, es el hecho de que nunca estoy solo y nunca voy a estar solo. Ahora, cuando se me olvida esa realidad, distorsión sucede. El temor agarra fuerza y yo me quedo en una valle como en otra versión dice, sombra de muerte. La sombra genera temor. Si recuerdan del coco en tu cuarto y en las oscuras, ¿verdad? Yo sí, digamos, yo como niño tenía la cama y tenía que dejar la puertita abierta porque para mí era en inglés es el boogeyman, pero aquí lo vamos a llamar el coco, pero que vivía en el closet. Yo no sé por qué el closet, algunos debajo del cama, para mí en el closet. Entonces pero luz elimina sombra. Cuando es puesto sobre la sombra. Y es sombra, no hay sustancia. Parece real a mis ojos, pero es sombra. No es sólido. Y si el Señor está conmigo y Él es luz, ¿qué tengo que temer? Porque es su revelación sobre lo que está. Nunca voy a ser abandonado, nunca. Es otra fortaleza que a veces el enemigo utiliza en nuestra vida y dice, no, él no abandona a nadie, menos vos. Vos sí, fatal. Y uno empieza a creerlo. Tal vez por las palabras de heridas de mamá, de papá, que hemos absorbido otras maneras de pensar, otras maneras de hablar, pero no son maneras que han sido sometidos a Cristo. Entonces dejan destrucción, fortaleza del enemigo en nuestro corazón y vida. Y sentimos paralizados en medio de esos valles, sin la capacidad de caminar por ellas y de, ay, sí, pero es hombre. Adelante, seguimos. Yo no dependo de esas otras palabras. Y muchas veces cuando lo veo así, me libera para perdonar y para vivir perdonando. Porque cuando lo veo, Señor, yo puse demasiado énfasis en esas otras personas. Y vos sabés que los que están más cerca de nosotros tienen mayor capacidad de herirnos. Y por eso son los más difíciles de perdonar. Pero justo cuando la luz de la palabra, la conversación de Dios viene sobre mí, mi capacidad de paz y paciencia no viene por no estar en valle de sombra, viene por la presencia del Señor en mi corazón y en mi vida. Y cuando se me olvida eso, vivo resentido contra otro. ¿Por qué? Porque no me han dado lo que yo necesito. Pero ¿qué dijo el Señor al puro principio? Nada te faltará. ¿Por qué? Porque yo soy tu pastor. No porque otro te va a dar. No, yo soy tu pastor. ¿Por qué no temer en medio de? Porque yo estoy aquí contigo. Entonces, faltan fuerzas para vivir saludable, para caminar, para seguir adelante. Busquen a mí, déjame, yo te voy a renovar las fuerzas. Yo no quiero que vives bajo una opresión, yo no quiero que vivas bajo una agresión, yo quiero que tengas la fuerza para confrontar abuso, yo quiero que tengas la fuerza para declarar la verdad. Yo no quiero que tu boca quede cerrada y no tengas la libertad de decir la verdad a las personas más cercanas, pero para encontrar esa fuerza, coraje espiritual, converse conmigo. Póngase a escuchar mi perspectiva. Y cuando es así, empiezo a sentir fuerza, ánimo. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días
de mi vida. Ah, no, yo no he visto el amor ni la bondad en como 3 años. ¿Cuál conversación es esa? ¿Estás sometido a Cristo? Ah, no, pero es la realidad. Peleado con el ex los últimos 2 y antes de eso, ni siquiera hablamos. Uno lo acepta como fortaleza, pero es una fortaleza del enemigo. El amor y la bondad. Esto es una conversación de Dios. Eso es un lenguaje espiritual. Y el Señor quiere ayudarme a saber cómo hablarlo, porque si esto es verdad, la bondad y el amor me seguirán. Es decir, que están alrededor de mí todos los días. Solo que yo no los percibo, porque mi pensamiento no está alineado con lo que Dios está haciendo a mi alrededor. Y mis ojos solo están enfocados en lo que me falta, lo que me genere temor, y producto a lo que pienso que me falta y producto a lo que me produce temor, eso es obstáculo, es algo que se levanta contra el conocimiento y la sabiduría de Dios. No me deja verlo, porque es un obstáculo. Si quiero derribar ese obstáculo, si quiero quitarlo para poder ver el amor y la bondad, ocupo pensar y que dejar que otros pensamientos y otras palabras dan vuelta dentro de mí. ¿Pueden sentir la riqueza de leer 6 versículos? Y cuando lo agarramos y tomamos el tiempo, lo más interesante es esta conversación sigue dando vuelta durante el día. Vos dedicás 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, inclusive quiero darte el reto. Si no tenés un hábito, si no haces nada, lea Salmo 23, 1 a 6, todos los días hasta el fin del mes. A ver qué te pasa. Enfatizando una palabra diferente, haciéndolo más despacio, poniendo en el pasado convicción, en el presente como instrucción, futuro dando gratitud, y que da vuelta, y que da vuelta, y que da vuelta. Y lo que vas a encontrar es que imitamos, recuerda, hace años tenía una amiga que tenía una amiga. Y que esa amiga de mi amiga hablaba en una forma rarísima. Hablaba con la boca abierta. Bueno, todos hablamos con la boca abierta. Pero ella, exageradamente, hablaba así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y era extraño, súper extraño. Entonces, mi amiga, después de vacaciones, me llega y me dice, hola, Chris, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo le dije, vos estabas en vacaciones con tu amiga, ¿verdad? Me dice, sí, ¿cómo sabes? Y yo, hey, porque pasaste tiempo con ella, hablas como ella. Y ni siquiera se dio cuenta. Si pasamos tiempo en conversación con el Señor de esta forma, vas a empezar a imitarlo en tus conversaciones. Sus actitudes de repente se reflejan en tu conversación. Lo que te va a preocupar ya no te va a preocupar como antes. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Nada me faltará. La bondad y el amor están conmigo hoy. ¿Dónde están? Voy a buscarlos. ¿Dónde están? Otras realidades toman fuerza. Rápidamente leemos este último versículo. Si quieres otro pasaje, no vamos a leerlo, pero otro pasaje, si de verdad como hay esa sensación de que no soy visto del Señor,
Salmo 139, 1 al 6. Riquísimo. Como conversación, para conversarlo con el Señor. Veámoslo rápidamente. De meditar sobre este pasaje en pasado, en presente, en futuro. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entender. Veamos 143, versículo 8. Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señala el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Vamos a ponernos de pie.